Hoy vamos a hablar acerca de la caída del consumo en Argentina. Es así, está titulado así desde hace mucho tiempo, pero en realidad, ¿cómo está actualmente el consumo en nuestro país? En realidad, cuando hablamos del consumo, en la Argentina se ha ido produciendo un fenómeno a lo largo de este año. Hemos tenido una primera etapa de recuperación, pero esta recuperación está asociada como a una brecha que se ha generado en las pautas de consumo de la comunidad, que tiene más que ver con los ingresos de cada sector y que hace que cada vez nos parezcamos más a América Latina, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos una clase ABC1, es decir, que tienen ingresos mayores a los 4 millones de pesos y que representan el 16% del total de la población, y ese 16% es el que tiene más disponibilidad de recursos para consumo. Y entonces por eso aumentan los viajes al exterior o el consumo de viajes al exterior, aumentan los automóviles, el consumo de automóviles, aumentan los consumos más suntuarios, electrodomésticos. Y por el otro lado, tenemos toda una masa que representa el resto de la población con una franja media, que es lo que antes era la clase media. Argentina se ha caracterizado siempre por tener una clase media importante, que era la que tenía acceso casi a los mismos bienes y servicios que tenía la clase ABC1, la clase alta. Ahora, esa clase media es la que se ha fragmentado y hay una clase media alta y una clase media baja. La que, si bien ha mejorado su ingreso por la caída de la inflación, no ha logrado recuperar el poder adquisitivo. ¿Por qué? El presidente habla de que sí, que le hemos ganado con los salarios a la inflación. De ninguna manera le hemos ganado a la inflación. ¿Por qué? Porque en realidad hemos recuperado el salario con la inflación de marzo del 2024 en adelante. Nadie cuenta el deterioro que sufrieron los salarios desde noviembre, septiembre, octubre del 2023 hasta ese marzo del 2024, donde se produce la devaluación más fuerte, ¿sí? Una de las pautas que te da que no se ha recuperado el consumo y que algunos, inclusive si vos haces una encuesta, en algunos sectores te dicen el día 20 es fin de mes para mi familia. ¿Qué significa esto? Significa que la recuperación de la que se habla en el gobierno del salario no es tal, sino solo en algunos sectores, sobre todo correspondiente al sector privado. El otro problema que hace que el consumo se deteriore cada vez más es el problema del empleo. Hoy tenemos una tasa de desempleo del 7%, que viene creciendo. ¿Qué significa? ¿Y esto por qué se produce? Y se produce porque las pymes están cerrando. Es decir, si nosotros miráramos la ecuación entre las exportaciones, en la balanza, digamos, que es lo que se dice en economía, entre exportaciones e importaciones, veríamos que si bien las exportaciones han crecido, el valor de los productos que nosotros exportamos desde Argentina es mucho menor al pago de las importaciones. Es decir, han crecido proporcionalmente mucho más las importaciones que las exportaciones. Y el valor de esos productos que nosotros importamos, es decir, ahora cuando vamos al supermercado y nos encontramos con 10 tipos de panes, con galletitas, con ciertos productos, digamos, que son más baratos porque son importados, eso significa digamos, de alguna manera, la vulnerabilidad de esos sectores de la economía. Bien, ¿Sí? Ahora Gaby, dentro de este consumo, y justo que mencionaste los supermercados y los productos, ¿qué rol juega la tarjeta de crédito? Porque, y sí influye en esto de hablar de los porcentajes de la caída del consumo o no. Claro. ¿Por qué? Porque la gente ha empezado, esta clase media, que antes era clase media y ahora es clase media baja, consume, o sea, financia sus gastos con la tarjeta de crédito. Y ahora, inclusive, hay un estudio hecho, el Banco Central ha hecho un estudio por el aumento de la morosidad de la tarjeta de crédito. Porque en periodos inflacionarios vos licuás tu dinero, licuás la deuda con pagar en cuotas. El problema es que ahora no.
porque con la caída de la inflación, tu financiamiento con las cuotas es el mismo. Es más, a veces hasta es más caro. ¿Qué significa esto? Cuando vos decías, voy a comprar con la tarjeta el gasto del supermercado porque total lo pago de acá al mes que viene, o sea, vos los últimos días del mes que la tarjeta cerraba y lo pagabas el otro mes. Como la inflación era alta, cuando vos tenías que pagar esa deuda eran 2,50. El problema es que como hoy no hay inflación, esa deuda no es 2,50, sino es el valor que tiene. Encima, vos seguís endeudada, ¿está? Entonces, también se ha hecho un estudio sobre la morosidad de las tarjetas de crédito y de los créditos bancarios. Y ha aumentado en el caso de las tarjetas de crédito al 6,7%. Es altísimo el índice de morosidad. Y no solamente la morosidad es de las cuotas, sino también lo que ha aumentado es la morosidad del pago del mínimo de la tarjeta de crédito. Normalmente la gente pagaba un poco más del mínimo. Después empezó a pagar el mínimo. Y hoy mucha gente no llega a pagar ni siquiera el mínimo. Claro, porque ese mínimo también va generando intereses de acuerdo a cómo vos lo vas financiando. Y vos pensás, en este momento, si vos mirás la tapa de los diarios, te vas a dar cuenta que la tasa de interés es cada vez más alta, ¿sí? Esto tiene que ver con la salida o con, los LEFIs, que eran las letras fiscales de liquidez, que era la deuda que el Banco Central tenía, que la pasó a deuda del Tesoro, es un instrumento financiero, ¿sí? Entonces, el gobierno pensó que cuando renegociar ese instrumento financiero, mucha gente se iba a volver a tomar de ese instrumento financiero y la gente no lo tomó. Entonces han necesitado subir las tasas de interés. Esas tasas de interés que suben para esos instrumentos financieros, suben también para el financiamiento de las tarjetas de crédito. Bien. Ahora, pensando en un breve periodo de tiempo, hablemos de 1 o 2 meses, ¿puede continuar cayendo el consumo? El problema es que hay que ver varias variables. Personalmente, considero que hay que mirar al 2026 y el gobierno tendrá que elaborar alguna estrategia o algún programa para ayudar a que no se sigan cayendo empleos del sector privado, ¿sí? Porque hoy el problema más grande que tiene es que el sector privado, porque la motosierra ha significado ¿qué? Ha significado la pérdida de empleos en el sector público. El problema es que no tenemos un sector privado que esté creciendo y produciendo para absorber a esta masa laboral que está saliendo del sector público, ¿está? Entonces, al no tener un sector privado que absorba mano de obra, por eso también sube la tasa de desempleo. Y esto lleva nada más ni nada menos que a la caída del consumo. De vuelta, ¿cuál es el sector que no está consumiendo? Y el sector de la clase media baja, clase baja y el sector de indigentes.